Dentro de la familia de Dios tenemos muchas veces, hermano, bueno, no muchas veces, tenemos todas las garantías, pero muchas de las veces no consideramos esas garantías de parte de Dios. Y hablando de ello, también nos encontramos muchas veces con fracasos, con derrotas en nuestras vidas. ¿Quién no ha, hermano, gustado de momentos de fracaso en su vida? Hemos sido a veces personas que hemos fallado en algún momento. Y muchas veces no se recupera mucha gente. Porque no están dispuestos, no quieren recuperarse, no están, hermano, interesados en levantarse otra vez. Pero en el Señor tenemos nosotros esas garantías. Perdone. Este hit está. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos que con el Señor nosotros somos, hermano, bendecidos y tenemos la oportunidad de ser algo en las manos de Dios. Aparte de todo lo que usted y yo, hermano, hayamos pasado, hayamos vivido. Déjeme decirle algo, hermanos. Los fracasos en nuestra vida deberían de enseñarnos a poder hacer las cosas mejor la próxima vez. Doy una introducción breve de lo que quiero, hermano, presentar. No podemos quedarnos nosotros, hermano, abajo, tirados en los fracasos. En la batalla de la vida cristiana, también hay momentos que nosotros vamos a perder. No solamente vamos a perder porque Dios no nos dé la victoria o porque nosotros no podamos, sino que nosotros lo hacemos a nuestra manera o como pensamos que, hermano, las cosas van a salir mejor. No podemos nosotros pensar de que las cosas van a salir mejor si no estamos acompañados de Dios. Hermano, la palabra del Señor nos da a nosotros una oportunidad de identificarnos con Dios aun cuando hemos sido fracasados en el pasado. Y antes de entrar al mensaje, quiero dar algunos detalles. ¿Por qué razón nosotros creemos o muchos piensan que no pueden, hermanos, ser algo delante de Dios? Los recuerdos del pasado pesan. Si nosotros miramos atrás, hermano, nuestro pasado, nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos experimentado, lo que intencionalmente hicimos, obviamente que sería, hermano, algo de qué avergonzarnos. Pero todos tenemos un pasado. Y mucha gente sigue viviendo con los remordimientos del pasado. Cuando la palabra del Señor dice que ya no tenemos que vivir en el pasado, que Él hace nueva todas las cosas. La palabra del Señor nos da a nosotros, hermano, el perdón de pecados y nos quita la carga de nuestro pecado y no podemos vivir con remordimiento del pasado, del pecado que hicimos en el pasado. Es más, el Señor nos da a nosotros la frescura del presente en Cristo. Nos da la oportunidad no solamente de restablecernos, pero nos da la oportunidad de ser algo en las manos del Señor. Siempre Dios tiene una oportunidad para nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos 2:11 que el Señor no hace excepción de personas. No se aísle, no se aparte del plan de Dios. Usted está en el mundo con un propósito porque Dios tiene un plan para usted. Usted llegó a los pies de Cristo de una u otra forma, por necesidad, por interés, por la manera que haya llegado. Usted está aquí porque Dios ha permitido que usted esté aquí. En 1 Samuel 16:7, la palabra del Señor dice que Dios le dijo a Samuel, no mire su altura ni a su parecer. Porque Dios dice lo que mira es el corazón, lo que está dentro. En la lectura que ya leímos, la palabra del Señor nos da a nosotros, hermano, la idea de que el apóstol Pablo viene a la iglesia y le dice a los hermanos que aunque en cierta manera les está diciendo que aunque para el mundo no signifique nada a ellos, su vida no valga nada, para Dios su vida tiene un significado grande. Y dice la palabra de Dios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. La palabra vocación significa llamado. A lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. 29 es la clave. A fin, con el propósito
de que nadie se jacte en su presencia. Pablo dice que Él es lo que es por la gracia de Dios. Nadie debemos de intentar, hermano, creernos más que nadie. El mensaje que el Señor puso en mi corazón esta semana para la iglesia es: lo vil del mundo escogió Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, en nuestro pasado? ¿Quién nos puede contar, hermano, traer recordatorio de lo que éramos antes, cómo vivíamos antes, cómo actuábamos antes, fuera de Cristo? Éramos una pesadilla. Yo no me quiero recordar, hermano, ni siquiera de las cosas que hice en el pasado porque me traen vergüenza a mí en el presente. No me quiero recordar, hermano, las cosas que hice. Y yo me estoy identificando con muchos de ustedes también. Porque, hermano, es vergonzoso pensar lo que hicimos antes. Es vergonzoso recordar, hermano, lo que nosotros practicábamos antes. Cómo vivíamos, cómo actuábamos, cómo pensábamos, cómo hablábamos, hermano. Cómo nosotros reaccionábamos, hermano. El Señor dice, eso es lo vil del mundo. Lo que el mundo no quiere. La escoria, la basura, la chatarra del mundo. El mundo no usa esa clase de personas. El apóstol Pablo está poniendo en la mente a los hermanos en Corinto, diciéndoles toda esta clase de actitudes, toda esta clase de vida, esta clase de personas éramos nosotros. Así éramos ustedes también, hermanos, dice Pablo a los hermanos en Corinto. Él dice, esta clase de vida llevaban, a nadie daba un centavo por ustedes. Nadie confiaba en ustedes, porque éramos puros tranzas. Pero Pablo dice, pero lo vil del mundo. Viles. La palabra vileza es lo más bajo que se puede encontrar en las Escrituras. Y nosotros éramos viles, hermanos. Viles pecadores, condenados al infierno. Pero en Cristo Jesús hemos encontrado una puerta de oportunidad. Porque dije hace un momento que el Señor no hace excepción de personas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos en mente que la oportunidad que tenemos es de Dios, pero es para la honra y gloria del Señor. Tenemos, hermano, ejemplo tras ejemplo en las Escrituras. Pero quiero que usted entienda algo antes de entrar el mensaje, hermanos. Quiero que entienda de que su pasado no lo puede arrastrar a usted al presente para que estorbe su futuro. Su pasado tiene que quedar atrás. Las cosas que usted hizo, la manera como vivió, la manera como era, la manera que practicaba, no puede usted arrastrarlas. Esa bolsa, ese tanate, ese paquete tiene que quedar atrás. ¿Por qué? Porque usted ha sido reconciliado en Cristo Jesús. Usted ha echado toda su ansiedad en el Señor y Él ha tenido cuidado de nosotros, dice la palabra del Señor. Al menos que usted no haya sido sincero. A menos que usted quiera seguir batallando con su pasado. Y yo creo que el hermano porcentaje, mucha cantidad, hermano, de cristianos viven batallando con su pasado. Viven batallando con las cosas que hicieron ayer, hermano, y no se pueden recuperar. Más todo lo contrario. Piensan que regresar al mundo les va a aliviar la carga. Piensan que volver, hermano, a hacer lo que hacían antes, para, hermano, ser en paz. Hermano, no, el Señor quiere que seamos diferentes. El Señor quiere que nosotros cambiemos. El Señor quiere que nosotros, hermano, estemos listos para ser moldeados en sus manos, a su voluntad, con el propósito que nos ha llamado del mundo, en la vileza que antes vivíamos allá afuera sin Cristo. Él quiere que nosotros realicemos que con Él y en Él sí podemos. ¿Alguien está conmigo, hermanos? No permita que su pasado le robe la bendición en el presente y le estropee lo que Dios quiere hacer en el futuro. La palabra del Señor nos da a nosotros un ejemplo muy claro de lo que el Señor hace con gente que el mundo no quiere. Alguien me dijo un día a mí, yo no creo que llegues muy lejos. Con esa actitud que tienes, con esa vida que llevas, yo creo que te vas a morir muy pronto. Una persona que no aceptaba corrección. Una persona que no aceptaba consejo. Una persona que no entendía que la gente buscaba el bienestar para mí, pero el orgullo me cegaba. El orgullo no me hacía entender, hermano, el bien que la gente me estaba tratando de enseñar, hermano, y demostrar. Incluso cuántas veces hice llorar a mi madre. Cuántas veces, hermano, aborrecí el consejo de mi padre. Y alguien de mi familia me dijo, no la vas a hacer. Te van a matar. Porque la vida que llevaba era una vida muy triste.
Una vida derrotada, y no quiero hablar solamente de mí, hermano, solamente se pone un ejemplo de lo que muchos éramos y otros éramos peor que otros, pero al final venimos a caer en la misma red. Éramos viles pecadores, sin esperanza, sin garantías. Y si nosotros no hubiéramos llegado a Cristo, todavía siguiéramos así. Todavía viviéramos de la misma manera, pero ahora en Cristo tenemos una nueva oportunidad. En Cristo tenemos la oportunidad de restaurarnos. En Cristo tenemos la oportunidad de levantarnos y ser, hermano, ese objetivo principal, porque Cristo nos ha salvado. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan 9, 1 al 12. Le voy a dar un bosquejo bien rápido aquí. Si lo quiere agarrar y usted sabe que un bosquejo, se lo voy a dar ahorita. Juan 9, del 1 al 2, nos habla a nosotros de un ciego. Un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Oiga bien la palabra del Señor, hermanos. Entre tanto que el día dura, la palabra el día dura es el tiempo preciso. Cuando tenemos vida, tenemos salud, estamos respirando. Y dice, la noche viene. El tiempo de tristeza, de oscuridad, de apagamiento viene. Las tinieblas se acercan cuando nadie puede trabajar. No llegue usted al límite de su vejez, de su enfermedad, para decir, ahora sí, le quiero dar la vida al Señor. Ahora sí, quiero servir al Señor. No. El tiempo es ahora, mientras usted está respirando y tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y escuchar la oportunidad de Dios en su vida. Amén. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo, dice, lodo con saliva, y untó, dice, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé significa enviado. Dice la palabra del Señor que entonces dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un ciego de nacimiento. Un ciego que nadie daba un centavo. Un ciego que pedía limosna, mendigaba, dice la palabra del Señor. ¿Para qué sirve un ciego? Es una carga. Solamente es un estorbo. Es un hombre con impedimentos. Y así éramos nosotros, hermanos queridos, no conociendo la palabra del Señor. Éramos ciegos de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Éramos carga, éramos dolor de cabeza para nuestros padres. Éramos dolor de cabeza para nuestros hijos. Pero en el Señor tenemos la oportunidad ahora, hermano, de ver, de escuchar palabra del Señor y escuchar el plan de Dios para nuestra vida. Porque lo vil del mundo escogió Dios. Un ciego que nadie daba nada por él. La palabra del Señor sigue diciendo, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No era este el mendigo? ¿No es este el pordiosero? Alguien está conmigo, hermano. Dice la palabra del Señor, unos decían él es, y otros a él se le parece. Él decía, relax, yo soy. Tanta confusión, yo soy, hombre. ¿Te pareces al ciego? No, yo soy. Él declara, yo soy. Unos decían, él es, y otros decían, él se parece. No se dan cuenta, hermanos, están confundidos. La gente se confunde cuando Dios empieza a obrar en la vida de alguien que Él ha elegido. La gente empieza, hermano, a darse de golpes de cabeza y decir, ¿cómo en el mundo ese se está levantando? ¿Cómo en el mundo ese se está recuperando? Si supieran quién es. Si supieran de dónde viene. Si alguien supiera su pasado. Y la gente empieza a decir, no, se parece que sí, ¿cómo en el mundo? Y lo peor de todo es que la gente no quiere que te recuperes. Nadie desea el mejor para ti.
Nadie desea que te levantes. La gente prefiere mirarte tirada en el suelo. Prefiere mirarte allí, hermano, dando lástima. La gente prefiere que seas miserable y vivas miserable, hermano. Yo recuerdo tanto tiempo que escuchaba a esta persona diciendo: pastor, en el mundo éramos mejor. Allá bailábamos, allá parrandeábamos, allá éramos felices. Mi esposo y yo éramos más contentos solo en la iglesia, solo trabajando en el ministerio. Pasa mi esposo, mis hijos se los lleva. Mis hijos no quieren ir, pastor, a la ruta de autobuses, pero mi esposo se los obliga y los lleva a la iglesia, pastor. Y le dice el pastor: ¿y cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? Si tu esposo lo lleva a ganar almas, si tu esposo lo lleva a la ruta de autobuses, si tu esposo sirve a Dios, ¿qué prefieres? Y dijo: yo prefiero que sea como antes. Un borracho la golpeaba. Porque la filosofía de este hermano era que a la esposa se tenía que dar de vez en cuando sus cintarazos. ¿Te hablan en serio, hermanos? Y si me estuviera oyendo este mensaje, esa persona diría: híjole, ya me está quemando el pastor. Él tenía en su mente, es que es importante de que de vez en cuando darle sus barazos a las mujeres para que no se salgan del carril. Ahora el esposo ni la golpeaba, servía a Dios, se portaba bien con ella, la llevaba a comer, quería un borracho en su casa. Porque no había entendido el plan de Dios. Y no había entendido que lo vil del mundo, ese hombre vil que Dios había sacado de la borrachera, de la droga, del machismo, ahora era un siervo de Dios. Y miraba aquí un hombre ciego diciendo: él es. Alguien dijo: su hermano vino desde la ciudad y vino a la iglesia. Dijo: yo desconozco a mi hermano. Lo desconozco. Antes no era así. Si supieran la vida de mi hermano, cómo era, cómo trataba la situación. No era así. Y no se dan cuenta que lo vil del mundo escogió Dios. Y la palabra del Señor dice: y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. No tenía mucho conocimiento probablemente de Jesús. Nunca había visto a Jesús, obviamente, porque era ciego físicamente. Aquel hombre que se llama Jesús, dice la palabra del Señor, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Ahora mire cómo va el proceso. No solamente es sanado, no solamente es cuestionado por la gente, los vecinos chismosos. Ahora dice: llevado a los fariseos. O sea que, si usted no se está dando cuenta aquí, está ocurriendo un proceso de, hermano, de que la palabra del Señor se está esparciendo a través del milagro que Cristo acaba de hacer en la vida de ese hombre ciego. La palabra del Señor se está cumpliendo a través de ese hombre vil, hermano, ese hombre necesitado, ese hombre que nadie daba por él nada, hermanos. Ahora está siendo un instrumento en las manos de Dios. 9, del 6 al 7, mire que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor más adelante, perdón, del 8 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces, dice la palabra del Señor, respondieron a aquel hombre. Dice el 11, perdón. Respondieron él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. No lo sé. La gente está preguntándose: ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? ¿Quién te sanó? Pero todo apuntaba hacia Jesús. Todo apuntaba hacia el milagro que Jesús acababa de hacer. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo, es que lo vil del mundo escogió Dios para llevar este mensaje a esta gente. Entonces le dijeron: ¿dónde está? No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, pasado, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también. Se incluyeron los religiosos. También los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Empezaron a cuestionar. Dice la palabra: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? A ver, cuenta tu propia experiencia.
Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él. Y dice, no creían que el que había sido ciego y que había recibido la vista, no creían que él había nacido ciego. Y se fueron al meollo del asunto, a la raíz del problema, hermanos, que ellos mismos habían ocasionado, y fueron hasta los papás. Y le dijeron a los padres, ¿es verdad que su hijo nació ciego? Sí. Él nació ciego. Estoy parafraseando para no adentrarme tanto en la escritura. Claro que nació ciego. 35 al 38 de ese mismo capítulo. La palabra del Señor dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hablando del ciego. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué, hermanos? Porque de lo que no se cree, de la gente que no se da por un centavo, el Señor hace muchas cosas. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que el Señor nos ha llamado con ese plan y ese propósito en nuestras vidas. Tenemos otro ejemplo en el libro de los Hechos, a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, aquel que arrastraba a los cristianos que predicaban el nombre de Jesús, porque estaba aferrado a ese rito, a esa ley de los judíos, y él predicaba a Cristo en su forma, en su manera, hermano, y él pensaba que estaba en lo correcto, él creía que estaba al menos haciéndolo bien, agradando a Dios en su religión, en su posición, la autoridad, y hermano, y aquella, hermano, fama que él tenía, el respeto que tenía del pueblo, arrastraba a los cristianos. Pero un día, hermano, se le presentó una experiencia maravillosa. Después de Saulo de Tarso viene a ser Pablo, el siervo de Dios. Y el Señor dice, le enseñaré a él que es necesario sufrir por el nombre. Tiene que aprender a pagar un precio. Un Saulo que nadie daba un centavo. Un Saulo que todos los cristianos tenían temor y miedo de él. Un Saulo que aún siendo convertido, después de su convertimiento, los cristianos todavía no confían en él. Pero hermano, el Señor lo cambió, lo transformó, y eso es lo vil del mundo, lo trajo para que fuera útil en las manos del Señor. Un plantador de iglesias, un ganador de almas, un siervo fiel delante del Señor. Un Saulo de Tarso. Podemos mencionar más personajes a través de las Escrituras. En Juan 4, 5 al 9, vaya conmigo a su Biblia. Me encantan estos ejemplos porque yo puedo ver de que mi vida tiene significado, de que mi vida vale delante del Señor, de que mi vida tiene un propósito delante del Señor. No estoy aquí en vano, no estoy de gusto, no solamente estoy aquí de oquis. Dios tiene un plan para mí y para usted. Juan 4, 5 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Vino pues a Samaria, a una ciudad, dice, de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Oiga bien, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia que había entre los samaritanos y los judíos? La diferencia es que, hermano, los samaritanos, hermano, no querían ser enseñados bajo la ley, hermano, o la profecía, hermano, bajo la palabra del Señor. Samaria se convirtió en una ciudad de refugiados, de criminales judíos que huían a la ciudad. Era una de las ciudades de refugio en aquel entonces. Samaria, hermano, era siempre una ciudad o los pobladores de esa ciudad, hermano, siempre tendidos a la idolatría. Rechazaron la palabra del Señor. Solo se conformaron con el Pentateuco, se conformaron con los 5 libros de Moisés. Hicieron una mezcla de religión de judía e idolatría. Aparte de ser una ciudad de refugio de criminales, Samaria, hermano, era una ciudad de que no, hermano, aceptaba la palabra de Dios. Los samaritanos eran vistos, hermano, por los judíos
como lo peor del mundo. Eran llamados mestizos. Los samaritanos no eran bien recibidos por nadie. Esa diferencia había permanecido por décadas, por generaciones, hasta este punto donde Jesús llega y la mujer tiene entendimiento de ello. Y dice, pues, si samaritanos y judíos no se tratan entre sí. ¿Quieren los pasajes bíblicos? Se los doy después. Respondiendo Jesús le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Oiga bien, hermanos. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dice que el que dice del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cuál es la intención de Jesús? Una mujer que no tenía parte con los judíos, una mujer desechada, mal vista, hermano. ¿Por qué? Por la tradición, por esa trayectoria, hermano, de mala fama que tenían los samaritanos. Ahora había tenido un encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor, ve, llama a tu marido. Y respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has respondido, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Eso lo ha dicho con verdad. Qué vil, qué sucia, pastor, qué pecadora. Qué interesante es de que el Señor siempre anda buscando lo menospreciado del mundo. Qué interesante es que el Señor ande buscando lo que, hermano, nadie quiere y que es lo que todos rechazan. Una mujer samaritana, aparte de ser mujer, que era menospreciada y tenía de menos en aquel entonces. La mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos, hermano, Sanbalat, hermano, levantó un templo, un monte, hermano, allá donde los samaritanos adoraban. Y por eso esta es la palabra que bien existe aquí. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La palabra del Señor nos da más adelante, hermanos, lo que Jesús intenta hacer. Dice la palabra del Señor, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe mi obra. Hermano, ahora la mujer se había convertido en ganado de almas. Una mujer samaritana, una mujer que nadie daba por ella. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo ha escogido el Señor. ¿Para qué, hermano? Para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo. Y te puedo mencionar, hermano, aún muchos más personajes. Te puedo mencionar a un Jacob, hermano, que era un ladrón, un tramposo, con una mente de ladrón, robando la bendición de su hermano. Pero después, hermano, Dios le hace entender que se había equivocado, había fallado, haciendo esta trampa. Y Dios le convierte en el padre de las 12 tribus, hermano, a Israel. Le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Tenemos un Sansón que tiró al suelo su llamado. Deshonró a sus padres, se involucró en el pecado, deshonró el nombre de Dios, pero Dios lo usa para derrotar un montón de hermanos y un número, cantidad grande de muchos filisteos. Tenemos una vez saber la palabra del Señor, con el dolor de haber perdido a su esposo, haber sido traicionado por un rey malo, un rey, hermano, lleno de pecado, un rey, hermano, lleno de ambición. Pero ahora una madre del hombre más sabio de toda la tierra. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios.
Escúcheme una cosa, hermanos, en esta tarde, en esta mañana. No importa lo que usted haya hecho. Y esto es lo que estoy hablándole hoy. No se equivoque, porque no nos da la libertad a nosotros de seguir viviendo y practicando lo que antes practicábamos. Nos da la oportunidad a nosotros de darnos cuenta y reflejarnos en la oportunidad de Dios y darnos cuenta de que si la gente no daba nada por nosotros y aún no da ni un centavo por nosotros, porque el tiempo que vivimos el cristianismo no vale nada. Pero el Señor tiene un plan para usted. Y el ánimo que quiero darle en esta tarde, hermano, es usted, el que se levante en el nombre del Señor. Levántese, hermano, de esa actitud que tiene de perdedor. Levántese de esa actitud de perezoso. Levántese, hermano, de esa actitud, hermano, que usted es culpable. Levántese en el nombre del Señor y póngase en las manos del Señor para que haga de usted ese hombre, esa mujer nueva, porque lo vil del mundo escogió Dios. No importa de qué pasado venga. No importa qué nivel social tenga, no importa qué nivel económico tenga, hermano, no importa si sabe leer, no importa si no sabe escribir, no importa si no sabe restar, sumar, multiplicar. Cristo aún puede hacer maravillas a través de usted, pero solo una cosa es necesario, dijo Jesús. Y aquella mujer, María había escogido la mayor parte, estar a los pies de Cristo. Solamente una cosa es necesaria, porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo que para el mundo no sirve, en la mano de Dios es útil. Lo que para el mundo es desechado, en la mano de Dios es servible. Porque Dios hace maravillas a través de vidas, de personas, de gente que quiere cambiar. A los pies de Cristo podemos llegar y conocer, hermano, tanta y tanta maravilla que el Señor quiere enseñarnos. Yo no sé cuál es su preocupación, yo no sé cuál es su carga que tenga usted hoy. Hermano, por favor, entienda algo. Salga de ese, hermano, de ese estado, hermano, de usted, de estar sintiéndose inútil, de estar sintiéndose, hermano, sin ninguna, hermano, responsabilidad, de estar sintiéndose, hermano, sin ninguna utilidad. En las manos del Señor usted puede hacerlo, pero necesita entender que el Señor lo está llamando hoy y tiene que dejar a un lado esos problemas, esos prejuicios, esa carga. Siéntase libre, hermano, en los brazos del Señor, porque el Señor es el único que le da libertad a usted y a mí. Porque lo vil del mundo. Y le puedo mencionar personaje tras personaje a usted en las Escrituras. Le puedo mencionar, hermano, no paramos el día de hoy. Mencionarle a usted, hermano, de personajes que fueron usados por Dios. Hablar de una Rabá, hermano, una mujer, hermano, prostituta. Rahab la ramera en Josué 6:17. La palabra del Señor dice que ella vivía en el muro de Jericó. Y Jericó iba a estar a punto de ser conquistada por Israel. Josué envía a los espías. La mujer esconde a estos espías, estos dos espías. Los persiguen los moradores de la ciudad. Y dicen, ¿qué ha pasado estos hombres? ¿A qué han venido? La mujer dice, no han llegado aquí. Vaya conmigo a Josué, por favor, 6. Josué 6, vaya a su Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? En la Biblia. La palabra del Señor dice, Josué 6:17. (6:17) en sus Biblias. 15 para que entendamos. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Ya el Señor iba a derrumbar esos muros. Y dice la palabra del Señor solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, maldita, con todas las cosas que está en ella. Solamente, dice que Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué interesante, amén. En Hebreos 11:31, Rahab, la ramera, la que nadie daba un centavo por ella. De hecho, ella es cananea. Rahab significa, su nombre significa amplitud, amplia. Nadie daba un centavo por ella. Pero lo vil del mundo escogió Dios. Dice la palabra del Señor que ella con sus seres queridos se salvaron, hermano, de aquel día, de aquella batalla que iban a tener los hijos de Israel para entrar y conquistar la tierra prometida que era Jericó. Jericó tenía que ser conquistada.
Y todo lo que había ahí iba a ser maldito para el Señor. Pero solamente dijo Josué, solamente una mujer con todo lo que tienen en casa será salva. ¿Por qué? Porque ella tuvo, hermano, la oportunidad de mirar, hermano, aquí a estos hombres de Dios y cuidarlos. Es más, siga leyendo la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Mire qué interesante aquí. Vaya conmigo al 2. Capítulo 2, por favor. Pastor, yo nunca había escuchado esa historia, ahora la va a leer. 2 del 1 al 16. José, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres, a los 2 hombres, y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Oiga bien, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. El 15. El 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Es lo que ella hizo. Una ramera. Dios usó lo vil del mundo, hermano, para que el pueblo de Israel tuviera, hermano, éxito en la conquista. Un ejemplo claro es Jefté, hijo de, hermano, una ramera. Juez número 8. El 8º juez del pueblo de Israel. En Jueces 11, vaya conmigo, por favor. Después de Josué. Jueces 11, vaya a su Biblia. Quiero que vea la palabra de Dios. Jueces 11:1, la palabra del Señor dice, Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos a los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Envidia, desprecio, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Lo vil del mundo. Despreciado porque era hijo de una mujer ramera. Nadie lo quería, nadie daba un centavo por él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborreciste vosotros? ¿No me aborreciste vosotros a mí? Ustedes no fueron los que me aborrecieron. Los que ustedes no daban ni un centavo por mí. ¿No me echaste de la casa de mi padre? Me aborrecían, me corrieron. Y mire que dice más adelante. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Gal respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces le dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregase delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Le están ofreciendo ahora el ser el jefe. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le había dado, hermano, a este hombre llamado Jefté, un hijo despreciado, un joven, hermano, que nadie daba un centavo, lo vil del mundo, le había dado virtudes que otros no tenían.
Y la virtud que este tenía era esforzado y valeroso. Esforzado y valeroso. A Dios no le interesaba que era hijo de una ramera. A Dios no le interesaba que no tuviera nada materialmente. Había sido despreciado por sus hermanos. Dios quería un corazón esforzado y valiente para poder usarlo a favor del pueblo, para poder usarlo en sus manos y convertirlo en un ejemplo para aquellos que no daban un centavo por él. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo escogió del Señor. Ahora lo buscan por ayuda. Y podemos mencionar a través de la Escritura más y 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 más. Te puedo hablar de un José, vendido por sus hermanos por celo. Un José el soñador, decían y se burlaban de él. Un José, hermano, que fue, hermano, puesto en un pozo. Un José que fue vendido a los ismaelitas. Un José que fue llevado hasta Egipto, hermano. José que dentro de mucho tiempo, hermano, se convirtió después en el segundo de Faraón, salvando a su familia de la hambruna que tenía, de la escasez de pan. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Ahora era un segundo de Faraón. Vamos a hablar de un David. Un David que había fallado. Un David, hermano, que se había equivocado feamente. Un David que no había hecho lo correcto delante de los ojos del Señor. Pero que Dios lo usa para ser el mejor rey sobre toda la historia de Israel. Los mejores años de oro del reinado de David. Podemos mencionar un Eliseo huyendo de aquella mujer llamada Jezabel, que quería cortarle su cabeza después de haber tenido la victoria ya con los hermanos sacerdotes de Baal. Huyendo. Pero Dios lo convierte en un ejemplo para los demás. Dios quiere usar gente que el mundo no quiere. Gente que el mundo, hermano, no necesita. Los desperdicios de la humanidad, nadie los quiere recibir. Pero en las manos de Dios pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque Dios no anda buscando gente preparada. Dios no anda buscando capacitados. Dios no anda buscando gente millonaria. Dios no anda buscando gente con preparación. Dios está buscando gente del mundo vulgar, gente, hermano, corriente, gente común, hermano, del pueblo, gente que solamente tenga un corazón para rendirse a los pies de Cristo y un deseo de hacer algo por su Señor, un deseo de impactar en la sociedad en la cual vive, un deseo de que el Señor haga algo con su vida y lo transforme y lo levante y pueda glorificar siempre el nombre del Señor, porque lo vil del mundo ha escogido Dios. Lo vil del mundo ha escogido el Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor, el libro de los Hechos. Hechos en su Biblia. Capítulo número 2. Bueno, número 4. Primero. Quiero darte aquí discurso tan interesante. El discurso que dio Pedro después de haber Dios sanado a un hombre paralítico en la puerta de la Hermosa, del templo de la Hermosa. Aquí vienen y lo acusan y hermanos están cuestionando a este paralítico. La palabra del Señor dice aquí en el 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los meros, los preparados, los sabios, los capacitados, los populares, los elogiados por el pueblo. Y poniéndolo en medio, le preguntaron: ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran hombres ignorantes, no habían ido a la escuela, no eran como Saulo, que había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Eran hombres sin letras. Y dice la palabra del Señor, sin letras, ¿y qué más? Del vulgo. Vulgares. Común y corriente. Hombres ásperos. La palabra del Señor dice, más adelante lo interesante aquí, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, estos pescadores ya no eran pescadores comunes y corrientes que se encargaban de su labor, hermano, de su profesión o oficio de la pesca en el mar. Ahora eran embajadores de Cristo. Y la gente los conocía que eran ordinarios, eran sin letras, eran del vulgo, eran personas sin preparación académica, no tenían nada, pero en Cristo eran algo. Con Cristo, hermano, podían impactar aún a aquellos que eran famosos, aquellos que eran populares, aquellos estudiantes, aquellos sabios, aquellos maestros, hermano. Ellos reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo ha escogido a Dios. Mano, un Pedro. ¿Cuántas veces falló? ¿Cuántas veces se equivocó? Pero es que lo vil del mundo ha escogido Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tenemos nosotros el respaldo del Señor. Breve resumen. Yo no sé qué usted ha sido en su vida pasada. Ni me interesa saberlo. Ni a usted debe interesarle su pasado ya. Porque según a los Corintios 12, hermanos 5, 7, la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas las cosas. Yo no sé qué trae usted cargando todo este montón de tiempo. Yo no sé si es el problema suyo que no puede usted subir al siguiente nivel en su estado espiritual. Yo no sé que usted no puede lograr y ver éxito espiritual en su vida. Si ya se acostumbró y se adaptó a los gritos, al abuso, si ya se usted adaptó a esa vida de ahí nomás, ahí vamos, ni modo, ya qué. Pero hay más que eso. Hay más que eso. Y la primera cosa que usted tiene que hacer es salir de ese estado de prejuicio en el cual usted vive. Y darse cuenta de que no es por usted. Es por aquel que nos ha llamado, a victoria nos ha llamado. Vaya otra vez a los Corintios y vamos a cerrar. Bueno, el tiempo se va bien rápido. Quisiera tener 2 horas para el mensaje. 1 Corintios 1:29. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, hermanos, dense cuenta, fíjense. Pues mirad, observen muy bien, con mucho cuidado, hermanos, vuestra vocación. Dios no nos ha llamado de gente adinerada, de gente sabia, de gente noble. No somos hijos de príncipes ni de reyes. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28 de nuestro mensaje se deriva es, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es.
Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito final de cuál, hermano, Dios, y porque Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Y es para que nosotros subamos y crezcamos y nos paremos el cuello. Y nos pensemos nosotros que seamos ser más que otros. Usted y yo no somos superiores a nadie. Estamos igual en la misma condición como hijos de Dios, en la misma batalla, y todos tenemos las mismas oportunidades en Dios. Y todos tenemos un pasado que nos debe de recordar solamente para que nos sirva de trampolín, para brincar y saltar y alcanzar los propósitos del futuro. No para estancarnos y resbalarnos y caernos en esa alberca, hermano, de tanto prejuicio y tanta, hermano, cerramiento de que no puedo hacer nada, y queja y murmura y lamentación. Pare ya de llorar. Pare de quejarse. No sé si usted agarró y se identificó con alguno de estos personajes de las Escrituras, pero yo me puedo identificar con casi todos. Porque si algo yo considero en mi vida, y algo yo soy sincero, es que si no hubiera sido por el Señor, yo no fuera nada. Pero gracias a Dios, y gracias por el amor que me tiene, y gracias por la oportunidad que me ha dado, ahora yo puedo decir que soy hijo del Rey. Voy al cielo, mi nombre está anotado en el libro de la vida, un día voy a ver a Cristo, y un día, hermano, tengo la oportunidad de todos los días, de compartir el mensaje de salvación a aquellos que yo puedo encontrarme en el camino. Gracias a Dios. Pero no por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque lo vil del mundo escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es todo y dirigido todo a la gloria de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer en usted, hermanos y hermanas, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, es con el propósito de darle la gloria a Dios. Pero si tienes otros motivos y estás peleando por otros objetivos, estás mal. ¿Por qué? Porque ¿quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos ahora en Cristo? Pero la gloria es para Él, porque lo vil del mundo escogió Dios. Vamos a orar. Padre Santo de los cielos, gracias. Hay tanto que, Señor, hablar del tema. El tiempo no alcanzaría. Porque, Señor, de todo lo que usted ha hecho en nosotros, si venimos recordando cada año de nuestra existencia, de que tenemos nosotros uso de razonamiento, entonces nos daremos cuenta de que nosotros, Señor, nos hemos equivocado bien feo. Hemos lastimado a mucha gente. Hemos dejado un mal ejemplo. Hemos nosotros, Señor, vivido vidas trágicas. Hemos causado mucho mal. Pero qué maravilloso fue ese día en que nos encontramos con Jesús. Ese encuentro cercano que tuvo Saulo de Tarso con Cristo, yendo camino a Damasco. Señor, algo que lo transformó, que cambió su pensamiento, su perspectiva de Dios. Algo que lo llevó por un camino distinto, al cual él pensaba que estaba haciendo bien. Pero ahora estaba en el camino de Dios. Señor, necesitamos nosotros un encuentro con Cristo, para poder darnos cuenta de que, sí, Señor, hemos sido lo vil del mundo. Y no podemos seguir viviendo con ese remordimiento y esa carga en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero podemos ser útiles en las manos de Dios. Porque lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo necio, a esos usted anda buscando, Señor. Y este cuarto está lleno de ellos. Aquí estamos, Padre. Y solamente está en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, individualmente, que deseemos
ser parte, Señor, de ese progreso, de ese proceso en las manos de Dios. Así como el barro en las manos de ese alfarero, usted nos quiere moldear hoy. Reciba esta invitación en sus manos, Padre. Dios me habló a mí, pastor. El canto va a comenzar a tocar. Usted puede decir, pastor, Dios me habló a mí. Ese mensaje fue para mí, pastor. No importa lo que usted haya hecho. ¿Cuántas veces se haya equivocado? No importa las regadas que usted haya hecho en su vida. ¿A cuánta gente haya ofendido? Usted y yo no podemos hacer nada por el pasado. Ya no. Lo único que nos queda es venir a los pies de Cristo. La invitación está abierta. Algunos ya están pasando en el altar. Si yo le hablo a usted en esta mañana, ¿por qué no se levanta de su silla y viene a hablar con Dios? Yo me considero que yo era lo vil del mundo, lo necio, lo menospreciado. Nadie daba nada por mí. Nadie confiaba en mí. Es más, la gente me despreciaba. Pero eso, lo que yo era antes, en las manos de mi Señor, lo pudo convertir en algo útil. Y no es que me esté jactando, hermanos, pero el Señor ha transformado y sigue transformando mi vida, porque el Señor no ha terminado conmigo. ¿Cómo le va a usted? ¿Va a seguir usted dando, hermano, una fiesta de lástima en su vida? ¿O es hacer algo hoy en esta mañana para determinarse, venirse a poner las manos de Dios? Fuera de las manos de Dios no somos nada. En las manos del Señor podemos ser útiles. No importa de qué pasado vengamos, no importa el récord que tengamos, no importa, hermanos, si hemos sido lo que hayamos sido, lo más bajo y vil. Eso es lo que está buscando el Señor. Solo quiere disponibilidad. Solo quiere corazones sinceros. Solo quiere que gente de verdad quiera cambiar su estilo de vida. Yo no sé usted, pero Dios quiere hacer algo hoy. ¿Por qué no pone dócil su corazón y le permite a Dios que moldee su vida hoy? ¿O va a seguir usted en esa posición? No puedo, pastor. No quiero, pastor. Ay, pastor, es que si supiera. Ay, pastor, es que si usted se imaginara lo que soy, cómo vivo, cómo he vivido. Arregle eso ya. Sálgase de esa posición, ese estado de prejuicioso en el cual vive. Dese cuenta que en Cristo tiene libertad, perdón de pecados. Aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, delante de muchos acusadores, gente que es buena para criticar y acusar. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? La mujer le dijo, ninguno hay, Señor. Yo tampoco te juzgo. Levántate y no peques más. ¿Por qué? ¿Por qué una ramera? ¿Por qué un ciego? ¿Por qué un perseguidor de la iglesia? ¿Por qué un pescador común y corriente? ¿Por qué hombres sin letras? ¿Por qué hombres, hermanos, ordinarios? ¿Por qué hombres violentos? Hombres traicionados, hombres dolidos. Porque lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a aquellos que piensan que se la saben de todas, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el punto clave de este mensaje. Nadie se jacte en su presencia, solamente por la pura gracia de Dios. Y eso es mucho de considerar, hermanos. Por la pura gracia de Dios estamos con vida. Por la pura gracia de Dios todavía tenemos salud. Por la gracia de Dios todavía estamos de pie. Pero
nuestra consecuencia y nuestro pasado, ya estuviéramos muertos, en cárceles, en dolor, en penas. Pero el Señor no ha terminado con nosotros. Porque anda buscando gente que se rinda. Lo vil del mundo, lo menospreciado. Para ya esa actitud de estar quejándote y llorando. Deja a la gente hablar. Deja a la gente vivir encerrada en esa condición, que son mejores que tú. Nadie es mejor que tú. Sobre todo si tú estás en las manos del Señor. Lo que no sirve, lo ruin, lo echado a perder, eso quiere Dios. Cambia tu vida, transfórmate en el Señor. Marta, Marta, acongojada estás con tantos quehaceres. Pero María ha elegido la mayor parte, la cual no se le era quitada. No le será quitada. Y es aquella mujer a los pies de Cristo, oyendo palabra de Dios. Cristianos, es hora de levantarnos. Es hora de darnos cuenta que somos valiosos en las manos de Cristo. Es hora de darnos cuenta que somos vencedores. Es hora de darnos cuenta que nosotros hemos venido aquí para triunfar. No solamente materialmente, económicamente, pero también espiritualmente. Cristianos, en el nombre de Cristo, todo lo podemos. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? De ahí va a depender tu acción. Porque lo que te pongas en tu mente, así vas a actuar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios ha sido predicada, Señor. Hemos visto ejemplos y ejemplos y ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que se equivocaron, que vivían vidas despreciables ante los ojos de los hombres, pero usted, Señor, puso sus ojos en ellos. Porque así como le dijo a su siervo Samuel, es que no te fijes en su apariencia, ni en su estatura. Jehová ve lo que el hombre no ve. Jehová mira el corazón. Porque usted, mi Dios, no hace excepción de personas. Y cualquiera que esté dispuesto y quiera ser usado por usted, usted, Señor, puede obrar. Porque lo vil del mundo, Padre, ha escogido Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén.